Vamos. Colonización de América. La colonización de América la hizo Cristóbal Colón, un genovés que estaba a las órdenes de los reyes católicos, que era el reino de Castilla, el rey de Aragón, que era el reino de Castilla y Aragón. La reina de Castilla era Isabel I y el rey de Aragón era Fernando. Los reyes le encomendaron o le permitieron a Cristóbal Colón zarpar para América con 3 carabelas: la Pinta, la Niña y la Santa María. Lo que hicieron, la idea original que tenían, era probar que la tierra era redonda y llegar hacia las Indias, no yendo para el este, sino yendo para el oeste. ¿Qué es lo que sucedió? Que se encontraron con un nuevo continente al que le llamaron las Indias, y las personas eran los indios, ¿sí? Se produjo la ocupación territorial. Obviamente hubo distintas corrientes, unas fueron para el norte, para el lado de México, otras se quedaron en América Central y otras vinieron para el sur, a América del Sur. El tema fue que descendieron a través de la vía de Perú hasta llegar a Tucumán y se llamó la gobernación de Salta del Tucumán, que abarcaba Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago y Córdoba. La porción del territorio argentino llegaba hasta el Chaco. El resto era inhóspito. Quiere decir que no se lo podía conquistar por diversas situaciones, entre ellas la resistencia de los aborígenes. Los que lucharon fueron los diaguitas en Salta, los calchaquíes al norte de Córdoba, para defenderse hasta que logró caer Jujuy. Cuando cayó Jujuy con el grupo Coya, los Omahuacas, entraron con mucha facilidad hacia el territorio argentino, a lo que es el territorio actualmente argentino. Lo que hicieron, porque había mucha resistencia de los aborígenes, es que se prefirieron ir a lo que es ahora Paraguay. Los paraguayos, los aborígenes que están ahora en Paraguay, eran realmente muy amables y les permitieron la entrada al país. Desde que se formó la capitanía y después el virreinato de La Plata, aparecieron los cabildos, que significa gobierno de las ciudades. El gobierno o cabildo más importante fue el de Buenos Aires, donde se produjo la revolución del 25 de mayo, donde todas las personas gritaron: queremos ser libres y queremos saber lo que pasa. Otra de las formas desde la que se conquistó el territorio argentino fue a través de Chile, en la región de Cuyo, que ahora está Mendoza, San Juan y San Luis. ¿Cuándo se inició la ocupación? Desde el siglo XVI, a través de la explotación de los aborígenes. ¿Qué es la explotación del aborigen? Cuando vos lo obligas al aborigen o a una persona a trabajar en forma gratuita. ¿En qué trabajaron? Mita, que es que lo mandaron a trabajar en las minas, a las encomiendas o lo mandaron a trabajar al campo, yanaconazgo, que es otro tipo de explotación, y eso produjo en los aborígenes desnutrición y alcoholismo. ¿Por qué desnutrición? Porque no tenían comida en absoluto que fuera suficiente, y alcoholismo es porque los españoles introdujeron en América las fermentaciones del vino y la cerveza. ¿Cuál era la excusa que ponían los españoles o cuál era la razón en la que fundaban su colonización o la conquista? Era que le iban a dar a los aborígenes cristianización y civilización. ¿Sí? Los pueblos ocupados fueron desde los aztecas, mayas en México, los incas en Perú y todos los pueblos que quedan debajo del Imperio Incaico. Recordemos que el Imperio Incaico llegaba hasta Salta. ¿Cómo se organizaron las colonizaciones? A través de distintas instituciones de América, como la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, entre otras. El rey tenía un
un segundo en América que era el virrey. Los cabildos y las provincias también tenían sus organizaciones. Todas estas organizaciones lo que lograban era que existiera una economía o producción de dinero desde América, ¿sí? Esa economía era para beneficiar a la corona española y a los colonos. ¿Quiénes son los colonos? Las personas que vinieron con autorización del rey de Castilla y de Aragón para venir a apropiarse o a conquistar las tierras en América. Como ya dijimos, la explotación produce riquezas a través de la mita, la encomienda y el yanaconazgo. Todos esos bienes que se obtenían de la explotación de los americanos, se tenía que pagar un impuesto, que era 1/5 de toda la producción, se la mandaba a la corona. Ya sea minera, de oro, plata y cobre, la compra-venta de negros o de ganado, ya sean caballos o mulas, los artículos de madera y el arte. Como ya dijimos, el comercio lo regulaba la Casa de Contratación y el Consejo de India. Lo único que producía era el encarecimiento de los productos, la escasez de los productos, contrabando, la piratería, la pérdida para la corona, los robos y los gastos en galeras y navíos. Como dice el manual, cuando no pudieron exportar la corona española, lo que quería es que solamente se comercie con España, desde México, desde América Central, desde Perú o desde Buenos Aires. Y eso hacía que gastemos un montón de plata para llevar las cosas de un lugar para otro y que había que esperar hasta 2 veces al año para que pase el barco para llevarse las cosas a España. Lo que hacía que también hubieran piratas que se querían robar las cosas. Muchas veces las luchas en mar hacían que se perdieran todas las cosas que se habían conseguido y eso hacía que todo lo que existía en América fuera más caro. Una de las cosas que me olvidé es que la mita era la obligación de los aborígenes de trabajar en las minas. Como se empezaron a morir o por la mortandad, tuvieron que reemplazarlo por otras personas y esos fueron los negros traídos desde el África. No eran que se los invitaba a venir, sino que los españoles iban al África, los cazadores de negros, entraban a la selva del África, atrapaban a mujeres y niños, los metían en un barco y los traían a América. Muchos de esos chicos morían en el viaje y por eso cuando llegaban vivos a América eran carísimos. Y de todo eso también se pagaba un precio para mandarle la plata a España. Esta traída de los negros a América implicó que haya un nuevo orden social. ¿Qué quiere decir? Existían en América solamente los aborígenes. Cuando vinieron los europeos, los españoles, se transformaron en los dueños de nuestra tierra y de un nuevo orden social. Por lo tanto, los que tenían mayores privilegios eran los españoles nacidos en España. Ellos podían tener hijos con otras españolas en América, pero esos niños no eran considerados españoles, sino que eran llamados criollos y tenían menos derechos que los españoles nacidos en América. También podía suceder que se le llamara criollo a un hijo de un americano o de una americana con un español. Después los que tenían menos derechos eran los indígenas, pero eran personas libres, obligadas a trabajar en mita, yanaconazgo y encomienda. Después estaban los zambos, que eran los hijos de los negros más los aborígenes, y en la última parte, los que no tenían derechos porque eran esclavos, eran los negros nacidos en África o negros nacidos en América. La unión de las tres etnias, no podemos decir razas, sino que se llaman etnias, blancos, negros y aborígenes, hizo que hubiera una combinación o mixturación cultural religiosa, ¿sí? Porque los dioses americanos pasaron a tener nuevos nombres por la imposición de la evangelización cristiana. A su vez, los negros no podían tener una cultura religiosa
como la que tenían en África, sino que tenían que ocultar sus dioses y llamarlos de nuevas formas que parecieran dioses americanos. Además, las costumbres culinarias, es decir, la forma de comer y de preparar la comida, también cambió, porque habían elementos naturales como el choclo, el ají, el chocolate, que son propios de América y que no existían en Europa. Entonces los europeos aprendieron a cocinar con esas cosas y los africanos también aprendieron a comerlas. Y nosotros aprendimos nuevas formas y nuevas combinaciones con los negros que se encargaban también de las tareas domésticas. También hubo mixturación social. ¿Por qué? Porque hubo algunas costumbres de bailes, de costumbre, que las fuimos intercambiando para adaptarnos entre todos nosotros. Es obvio decir que el grupo más fuerte era el grupo blanco y nosotros tenemos las costumbres de esos grupos blancos.